1960. Se inaugura lo que sería el parque de diversiones más grande de Sudamérica, el Little Park. Se cree que la maldición de una bruja provocó el cierre definitivo, misteriosas muertes y una terrible leyenda que aún no se cumplió. Oh sí, despiértense porque hoy hablaremos sobre la maldición de Little Park, las trágicas muertes y la leyenda que continúa al día de hoy. Quédate viendo este informe porque te vas a sorprender. Bienvenidos. Louis Anon llegó a Sudamérica en 1948 con la idea de recrear lo que alguna vez fue la fábrica de juegos metálicos Fratelli Anon, destruidos en la Segunda Guerra Mundial. En 1950, en Montevideo, inauguraron el Parque Rodó y en 1960 llegó el turno de inaugurar el Little Park en Buenos Aires, más precisamente en el cruce de las avenidas Callao y Libertador. Iban 10.000 personas, con sus más de 35 juegos incluidos, 2 montañas rusas, una de ellas la más alta de Sudamérica, el teleférico, las tazas giratorias, el autódromo, Dumbo y el tren fantasma. Pero nadie sabía que allí ya estaba instalado una gran maldición. Los eventos trágicos posteriores iban avisando a todos que el lugar estaba maldito. El 27 de mayo de 1978, un incendio destruyó el tren fantasma sin saberse jamás los motivos que lo originaron. En agosto de 1989, otro siniestro se llevó la pista Super Monza. 2 meses después, el fuego devoró el laberinto del terror. Y en 1990 llegó el trágico final. La tarde del 29 de julio, uno de los carros del Matterhorn, inaugurado en 1983, se desprendió. Mató a Roxana Celia Alaimo, de 15 años, y causó graves heridas a su amiga Karina Benítez. El juego nunca había tenido una revisión técnica. Era una especie de rueda con carritos colgantes que giraban provocando una gran fuerza centrífuga. Cuando estaba en marcha, la velocidad hacía que no se distinguieran los carros ni quienes viajaban en ellos. Eran 2 o 3 minutos a pura adrenalina, a pura pesadilla. Pero ¿cuál fue el origen de la maldición? Todo comenzó a principios del siglo XX, en 1904, cuando llegó a la Argentina el renombrado arquitecto suizo Alfredo Zucker. Creó el famoso parque japonés, el parque de diversiones más grande de Sudamérica, donde tiempo después se elevaría el Little Park. El 3 de febrero de 1911 se inauguró el parque japonés con una inversión de 2 millones de pesos y 4 millones de dólares actuales. En los primeros 6 días asistieron 150.000 personas y el precio de la entrada pasó de 50 centavos a $1. Pero la maldición llegaría cuando los miembros de la alta sociedad que habitaban la zona se horrorizaban con la invasión del pueblo. Por lo tanto, consiguieron contratar a una bruja que tras una buena paga les aseguró que había maldecido el lugar y que todo lo que allí se levantaba no tendría vida. Y pasó el tiempo, más precisamente 40 días después, a las 0:40 del viernes 13 de marzo de 1911 se produjo un incendio que afortunadamente no se cobró víctimas. Se dice que las llamas fueron provocadas por una chispa proveniente de una locomotora del ferrocarril central argentino cuyas vías bordeaban el lugar. Pocas personas creyeron este relato. En el parque se encontraban un juego llamado Terremoto de Messina que reproducía la tragedia ocurrida en la localidad de Italia en 1908 y en la cual murieron 60.000 habitantes a consecuencia del terremoto y posterior tsunami. La gente se bajaba del juego súper descompuesta. Y en ese mismo lugar, muchos años después, el Little Park colocaría la montaña rusa llamada Super 8 Volante, que era demasiado aterradora por su movimiento. En el mediodía del 26 de diciembre de 1926, otro fuego destruyó por completo el parque japonés. Años más tarde, en ese lugar se realizó una popular feria italiana. Increíblemente, en pleno mediodía se desató una imprevista tormenta eléctrica y un rayo mató a un turista brasileño. El 29 de julio de 1990, Roxana y un grupo de compañeros de tercer año de la escuela San Vicente de Paul fueron a pasar la tarde al Little Park. 15 años tenía. Los parques de diversiones
están asociados a la alegría, pero al menos en Argentina también han sido sinónimo de tragedia. El Little Park es uno de ellos. Incendios y accidentes marcaron su historia hasta que cerró definitivamente en 1990 y aún así, después de pasados los años, siguió provocando muertes. La muerte de Roxana Celia Alaimo, la adolescente de 15 años que iba en un carro de Matterhorn que se desprendió de golpe y salió despedido, fue la bisagra, fue el punto de inflexión que dio inicio al mito, a la leyenda, para intentar explicar una sucesión de tragedias. El juzgado en lo civil y comercial número 100, a cargo del Dr. Prada R. Cart, estableció una condena solidaria que obligó a las partes involucradas, Sanón y la Municipalidad de Buenos Aires en su momento, a cubrir juntos los costos de la indemnización que se efectivizó recién en 1996 con una suma de 370.000 pesos en concepto de daños y perjuicios. Pero la maldición sigue vigente. Con el Little Park ya clausurado, algunos de los juegos del Little Park fueron para Uruguay. Otros siguen funcionando en el Argent Park de Luján. Allí fue donde en diciembre de 2007 los alcances de la maldición se cobraron a una nueva víctima. Se llamaba Rodolfo Rolo Herrender y fue quien arregló y rearmó los juegos en el predio lujanense. Había ido a arreglar una de las cámaras que estaba instalada en la parte de arriba de la montaña rusa Super 8 volante y de repente un carrito lo sorprende. Aparece rodando sobre los rieles solo, sin que nadie lo haya activado. El carro lo embiste y lo tira de lo más alto de la montaña rusa. Rolo cayó desde 6 metros de altura y murió por el impacto. Hasta ahora nunca se supo si el carrito que mató a Herrender fue la causa de la maldición latente que había en ese carro, en ese lugar. ¿Qué recuerdos tenés del Little Park? Quiero que me dejes en los comentarios. Los voy a estar leyendo. Nos vemos en un próximo video. Vos ya me conocés. Nos vemos en una próxima historia. Hasta luego. Cuando quieras divertirte de verdad, cuando quieras disfrutar con emoción, vení a Little Park, a Little Park, a Little Park, a Little Park. Cuando quieras que ella te sonría, cuando quieras alegría y amistad, vení a Little Park, a Little Park, a Little Park, a Little Park. Vacaciones de invierno en Little Park desde las 10 horas. Juegos gratis de lunes a viernes de 13 a 14.